Una niña de 10 años despierta de un coma y le cuenta algo terrible a su madre. Cuando ella lo escucha, no puede creerlo. Manuela abrió los ojos lentamente. Todo parecía extraño y distante, como si despertara de un largo sueño. Las luces blancas del hospital deslumbraban su vista, y el sonido de los aparatos a su alrededor creaba un ritmo monótono y reconfortante. Por un instante, no sabía dónde estaba. Todo era tan confuso, como si la hubieran transportado a un lugar desconocido, aunque en algún rincón de su mente supiera que estaba en un hospital. El dolor que sentía en su cuerpo era leve, una especie de latido constante pero soportable. Sin embargo, la sensación que más la incomodaba no era el dolor físico. El miedo, ese sí la acompañaba desde antes del accidente. Un miedo silencioso que crecía en lo más profundo de su alma, como una sombra que la perseguía, aunque no pudiera recordar el motivo. A su lado, Joana, su madre, estaba dormida en una silla dura. El rostro de Joana mostraba las señales de noches mal dormidas, profundas ojeras y los evidentes rastros de agotamiento en cada línea de su cara. Su madre sostenía la pequeña mano de Manuela con firmeza, como si esa conexión física fuera lo único que mantenía intacta su cordura. Cuando Joana sintió el sutil movimiento de su hija, despertó sobresaltada, su corazón latiendo con esperanza y alivio. Miró a la niña, sus ojos llenándose de lágrimas al darse cuenta de que Manuela finalmente estaba despertando. «Manuela, mi amor, ¿estás despierta?», dijo Joana con la voz quebrada por la emoción, mientras se inclinaba más cerca de su hija, sosteniendo el delicado rostro de Manuela entre sus manos con una suavidad infinita. Era como si tuviera miedo de lastimarla, como si ese momento fuera tan frágil como un sueño que podría desvanecerse en cualquier segundo. Manuela quería sonreír. Quería decirle a su madre que estaba bien, que todo estaría bien ahora que había regresado. Pero algo dentro de ella se lo impedía. No era solo el dolor que recorría su cuerpo de manera constante, como si cada músculo estuviera despertando lentamente tras semanas de inactividad. Era algo más profundo, una sensación de incomodidad que no sabía cómo expresar. Durante el tiempo que estuvo entre el sueño y la realidad, una presencia, un recuerdo sombrío, parecía flotar sobre sus pensamientos, casi como si fuera parte de ella. No podía alejarlo y no sabía cómo empezar a hablar de lo que había oído antes del accidente. Su mente volvió lentamente al accidente. Fragmentos de lo que había sucedido empezaron a surgir, como piezas de un rompecabezas doloroso que no estaba segura de querer armar. Recordaba estar en el coche junto a su madre. Era una noche lluviosa, las carreteras estaban mojadas y la visibilidad era mala. Joana conducía con cautela, como siempre lo hacía, especialmente cuando Manuela estaba en el coche. Habían pasado el día juntas, haciendo compras y planeando el fin de semana, conversando sobre las cosas simples y cotidianas que formaban parte de la vida de madre e hija. Sin embargo, había algo que molestaba a Manuela incluso antes de subir al coche. Una inquietud, como si algo malo estuviera a punto de suceder. Ahora recordaba un momento específico, Marcos, su padrastro, al teléfono. Su voz sonaba extrañamente baja y controlada, casi fría, algo que ella nunca había notado antes. Las palabras que escuchó, accidente y resolver todo, resonaban en su mente, pero en ese momento las desestimó. Ahora, despierta y con fragmentos de memoria volviendo a su mente, esas palabras tomaban un nuevo significado sombrío. Una sensación de alerta recorría su cuerpo, como si de repente todo tuviera sentido de una manera aterradora. En ese momento no le dio importancia. Al fin y al cabo, Marcos era el marido de su madre, la figura masculina que había cuidado de ellas en los últimos años. Pero ahora esas palabras parecían tener un nuevo y siniestro significado. Manuela quería contarle a su madre lo que había oído, pero antes de que tuviera la oportunidad, ocurrió el accidente. Los recuerdos venían en flashes rápidos y desordenados, el sonido de los neumáticos deslizándose sobre el asfalto mojado, su madre gritando algo que no pudo entender y luego el impacto. El sonido del metal retorciéndose, el crujido del vidrio rompiéndose y luego,
El silencio. Ese tipo de silencio que solo existe entre la vida y la muerte. No sabía con certeza cómo su madre había sobrevivido. Recordaba sentir su cuerpo ser lanzado dentro del coche y luego oscuridad. Pero ahora, mientras miraba a Joanna, la expresión preocupada de su madre revelaba la verdad que ella aún no comprendía completamente. Habían sobrevivido. Ese accidente que parecía fatal no había acabado con sus vidas. Pero, ¿a qué costo? Algo estaba mal. Lo sabía, aunque no pudiera explicarlo. Y la figura de Marcos, su presencia, era lo que más la aterrorizaba ahora. ¿Sientes dolor?, preguntó Joanna, con la voz aún entrecortada, tratando de mantener la calma. Manuela movió la cabeza levemente, con sus ojos fijos en los de su madre. No era el dolor físico lo que la inquietaba. Era algo más profundo, algo más difícil de poner en palabras. Joanna observaba a su hija con una preocupación creciente. El hecho de que Manuela estuviera despierta era un milagro, pero había algo diferente en la forma en que la niña la miraba. No era solo la confusión de alguien que despertaba de un coma. Había miedo. Miedo en los ojos de Manuela, un miedo que Joanna no entendía pero que la asustaba profundamente. «Está bien, mi amor. Estás a salvo ahora». Joanna intentaba calmar a su hija, acariciando su rostro con ternura. Pero Manuela sabía que no estaba a salvo. Sabía que algo terrible estaba por suceder, algo que Marcos había planeado. Sentía la urgencia de hablar, pero no lograba encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo podría explicar algo tan terrible? ¿Cómo podría contarle a su madre que el hombre en quien confiaba, que debía protegerlas, estaba en realidad planeando algo horrible? Joanna intentó contener el llanto al ver a su hija tan frágil y confusa en la cama del hospital. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de vendas, y el rostro de Manuela, que siempre había sido tan vibrante, ahora parecía pálido y cansado. Los días que pasó junto a la cama de su hija fueron los más largos y aterradores de su vida. A cada hora que pasaba, Joanna sentía la esperanza escurrirse entre los dedos. El accidente había sido brutal, y ella misma aún se estaba recuperando de las lesiones físicas y emocionales. Cuando Joanna cerraba los ojos, los destellos del accidente volvían a su mente como una pesadilla que se negaba a desaparecer. La noche estaba particularmente lluviosa, y la carretera oscura y resbaladiza. Recordaba haber estado conduciendo con cautela, sus dedos firmemente agarrados al volante, mientras Manuela, en el asiento trasero, tarareaba una canción infantil que sonaba en la radio. Todo parecía normal, hasta el momento en que algo salió terriblemente mal. El sonido de los neumáticos deslizándose sobre el asfalto mojado seguía resonando en su cabeza, seguido por la aterradora sensación de que el coche perdía el control. Las luces de los faros de un vehículo que venía en dirección contraria parpadeaban repetidamente en su memoria, cegándola antes del impacto. Joanna apenas recordaba cómo sucedió todo después de ese instante. El sonido de los cristales rompiéndose, el grito de Manuela, que fue abruptamente interrumpido, y el impacto brutal que sacudió sus cuerpos. Era como si el mundo a su alrededor hubiera estallado en fragmentos de caos, y todo lo que quedaba era dolor y oscuridad. La sensación de muerte era casi segura en ese momento. Joanna se preparó para lo peor, creyendo que ese sería su último instante. Cuando el coche finalmente se detuvo, estaba aturdida y cubierta de sangre, sin saber si estaba viva o muerta. Sentía su cuerpo atrapado y dolorido, y lo último que recordaba antes de perder la conciencia era el devastador silencio que llenaba el aire a su alrededor. Ningún sonido de Manuela. Ninguna señal de vida. Sin embargo, ahí estaba su hija ahora, viva, aunque visiblemente afectada. Manuela, que había sobrevivido contra todas las expectativas, miraba a Joanna con ojos que parecían llenos de algo que no podía descifrar. Era una mirada que mezclaba miedo, incertidumbre y una tristeza que no correspondía a la edad de una niña de 10 años. Joanna se acercó más a la cama, sus dedos acariciando suavemente el cabello de Manuela, intentando calmar la inquietud que sentía crecer dentro de ella. «Hija, ¿sientes dolor ahora? ¿Hay algo que te moleste?»,
susurró Joana con voz suave y dulce. Manuela no respondió de inmediato. Había algo en los ojos de la niña que la preocupaba profundamente. Estaba alerta, pero parecía buscar algo o a alguien a su alrededor, como si todavía estuviera en peligro. Joana podía ver que el miedo no había pasado. De hecho, parecía más fuerte ahora que su hija había despertado. Mamá, la voz de Manuela rompió el silencio, débil y vacilante, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. Cada sílaba parecía una batalla interna mientras Joana se inclinaba más para escucharla, su rostro cargado de expectativa y miedo. ¿Qué pasa, mi amor? La pregunta de Joana salió suave, pero con un toque de urgencia, mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Estaba preparada para cualquier cosa, o al menos eso creía, pero en el fondo sentía que lo que su hija iba a decir cambiaría todo. Manuela tragó saliva, sus manos temblorosas. Lo que estaba a punto de decir podría destruir el mundo que conocían, pero el peso de la verdad era más fuerte que su miedo. Escuché, comenzó, con la voz temblorosa, y Joana sintió que su estómago se revolvía de ansiedad. Escuché a Marcos. Joana frunció el ceño. No esperaba que el nombre de su esposo surgiera en ese momento. Marcos, quien estaba en casa, siempre parecía preocupado por el estado de Manuela. Había sido una presencia constante durante todo el proceso, visitando el hospital con regularidad, llamando varias veces al día para informarse sobre la recuperación de su hijastra. Llevaban casados 3 años y, desde el principio, Marcos se había mostrado como un compañero atento, alguien que había traído estabilidad a sus vidas. Joana no podía imaginar por qué Manuela mencionaría a Marcos, especialmente en ese momento. ¿Qué escuchaste, querida?, preguntó Joana, intentando mantener la calma. Manuela respiró hondo, visiblemente incómoda, como si cada palabra que saliera de su boca la lastimara. Miró sus propias manos por un momento antes de finalmente volver a mirar a Joana. Lo escuché, planear un accidente, con nosotras. La voz de Manuela se quebró y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero continuó. Quería que muriéramos, mamá. El shock recorrió el cuerpo de Joana como una ola de hielo, paralizándola. Su mente se negaba a aceptar las palabras de su hija. Se inclinó hacia adelante, con los latidos acelerados resonando en sus oídos. ¿Cómo podía ser verdad? Marcos, el hombre en quien confiaba, que había sido su apoyo después de la muerte del padre de Manuela, estaba siendo acusado de algo tan monstruoso por su propia hija. El instinto maternal la impulsaba a creer en Manuela, pero la razón luchaba contra esa idea, tratando de encontrar una explicación que no involucrara traición. Pero al mirar a los ojos de su hija, la certeza implacable en esas lágrimas hizo que su mundo se desmoronara. Las palabras de Manuela no eran fruto de la confusión o el miedo infantil. Parecían la verdad. Y eso la aterrorizaba. Pero, ¿cómo es posible, hija? ¿Cuándo oíste eso?, preguntó Joana, con la voz temblorosa. Antes del accidente, estaba en mi cuarto, explicó Manuela, tratando de mantenerse calmada, aunque claramente aún estaba afectada. Él estaba hablando por teléfono. Lo oí decir que era para que muriéramos. Joana apenas podía procesar la información. Sus manos temblaban mientras sostenía con más fuerza las de Manuela, casi como si necesitara esa conexión física para mantenerse en pie. Las palabras resonaban en su mente, luchando por encajar en una realidad que no quería aceptar. Marcos, su esposo, el hombre que prometió cuidarlas, ¿podría estar involucrado en algo tan monstruoso? ¿Cómo sería posible? Había estado a su lado durante todo el tiempo después del accidente, siempre mostrándose tan preocupado y cariñoso. ¿Cómo podría ser el autor de una traición tan atroz? Manuela, ¿estás segura de lo que escuchaste?, preguntó Joana, casi en un susurro, mientras su corazón latía de manera descompasada. La niña solo asintió, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Y en ese instante, Joana supo que sus vidas jamás volverían a ser las mismas. Joana salió del hospital esa noche con el corazón apretado y la mente en caos. Las palabras de Manuela resonaban en sus pensamientos, trayendo consigo una mezcla de miedo, desconfianza e incredulidad. No podía simplemente acusar a Marcos,
el hombre con quien compartía su vida y que parecía tan dedicado a ella y a su hija. Al fin y al cabo, Manuela era solo una niña. El trauma del accidente podría haber confundido sus recuerdos, distorsionado la percepción de algo que no era real. Pero, al mismo tiempo, había algo en la voz de su hija que sonaba sincero, una certeza inquebrantable que Joanna no podía ignorar. ¿Y si era verdad? ¿Y si el hombre que amaba era capaz de algo tan horrible? Cuando llegó a casa, Joanna se obligó a actuar con normalidad, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Al abrir la puerta, vio a Marcos sentado en el sofá, con una expresión seria y cansada. Parecía preocupado, como si también llevara el peso de toda esa situación. ¿Cómo está ella?, preguntó Marcos, levantando la mirada al ver a Joanna entrar. Joanna se detuvo por un segundo, tratando de calmar la agitación que crecía dentro de ella. Inspiró profundamente y respondió con la voz lo más neutra posible. Despertó, dijo, controlando el temblor en su voz. La reacción de Marcos fue inmediata. Una pequeña sonrisa, casi aliviada, apareció en su rostro. Eso es una buena noticia. Sabía que iba a mejorar. Hizo una pausa y luego agregó, ¿y está consciente? ¿Puede hablar? El cuerpo de Joanna se enfrió. Esa pregunta la tomó por sorpresa y le hizo sentir un escalofrío en la espalda. Había algo en la forma en que Marcos formuló la pregunta, en el tono ligeramente tenso, casi ansioso, que la hizo desconfiar. Era como si esperara una respuesta específica. ¿Qué creía que Manuela podría haber dicho? Tratando de disimular la creciente desconfianza que ahora burbujeaba dentro de ella, Joanna respiró hondo antes de responder. Todavía está muy débil, dijo, intentando sonar despreocupada. Los médicos dijeron que se recuperará, pero tomará tiempo. Tenemos que tener paciencia. Marcos asintió, su expresión relajándose un poco, pero Joanna no pudo evitar notar el breve destello de alivio que pasó por sus ojos. Un alivio que la incomodó profundamente. Sabía que debía ser cautelosa. Aún no podía enfrentarlo directamente, al menos no sin pruebas. La idea de que Marcos pudiera estar involucrado en algo tan horrible como planear el accidente que casi les quitó la vida era un pensamiento que se negaba a aceptar de inmediato. Sin embargo, al mismo tiempo, las palabras de su hija resonaban en su mente. Joanna sabía que no podía ignorarlas. En los días siguientes, Joanna comenzó a observar a Marcos con más atención. Parecía ser el mismo de siempre, pero ahora todo lo que hacía o decía era visto por ella a través de un filtro de sospecha. Cada gesto, cada palabra dicha con cariño, ahora traía consigo una sombra de duda. Notaba cómo a veces él la miraba de reojo, como si estuviera midiendo sus reacciones. Y aunque él seguía presente, cuidando de la casa y preguntando regularmente por el estado de Manuela, Joanna no podía quitarse de encima la creciente sensación de que algo estaba terriblemente mal. Fue entonces cuando decidió actuar. Instalar cámaras en la casa le pareció la única manera de descubrir la verdad sin levantar sospechas. Si Manuela tenía razón, si realmente había algo mal con Marcos, en algún momento las cámaras capturarían alguna prueba, alguna conversación o plan. Si estaba equivocada, al menos Joanna podría calmar su corazón y alejar esas oscuras ideas que la atormentaban. Al día siguiente, cuando Marcos ya había salido para el trabajo, Joanna comenzó a planear cuidadosamente dónde colocaría las cámaras. Tenía que ser algo discreto, algo que él no notara. Pasó horas observando los rincones de la casa, pensando en cómo se comportaba él en cada uno de los espacios, y eligió lugares estratégicos para esconder las cámaras. Hizo todo con extrema cautela, sin margen para errores. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, pero necesitaba la verdad. Durante las semanas siguientes, Joanna mantuvo una fachada de normalidad entre las visitas al hospital y la rutina de la casa, actuando como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, cada día era una montaña rusa de ansiedad. Cada vez que revisaba las grabaciones, su corazón se aceleraba. Era una sensación extraña, como si esperara que algo horrible sucediera al mismo tiempo que rezaba para que todo no fuera más que un malentendido. Las grabaciones diarias mostraban a un Marcos tranquilo, siguiendo su rutina cotidiana,
pero Joanna no lograba relajarse, imaginando que en cualquier momento algo podría ser revelado. Al fin y al cabo, si él realmente estaba planeando algo, tarde o temprano cometería un desliz. Solo esperaba estar preparada cuando eso sucediera. Una semana después, Joanna estaba sola en casa revisando las grabaciones. El silencio de esa tarde parecía más pesado, casi opresivo. El ambiente estaba cargado con la tensión invisible de una verdad que temía descubrir. Con los ojos fijos en el monitor, observaba cada movimiento de Marcos capturado por las cámaras. Cada imagen grabada mostraba a su esposo realizando actividades cotidianas, como si nada estuviera fuera de lugar. Joanna no sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero seguía mirando, sintiendo el peso de la desconfianza crecer dentro de ella. Entonces, se topó con una grabación en particular. Era una tarde cualquiera, Marcos estaba solo en la oficina. La escena parecía inofensiva al principio, hasta que él tomó el teléfono. Joanna ajustó el volumen y se acercó más a la pantalla, con los latidos de su corazón aumentando a medida que crecía la tensión. Había algo en la postura de Marcos, en la forma en que hablaba en un tono bajo y controlado, que la hizo sentir un escalofrío recorriendo su espalda. Lo que escuchó a continuación hizo que su corazón se detuviera. «Esta vez no habrá error», dijo él, con una voz calmada, como si estuviera discutiendo algo trivial. «Voy a manipular el coche de nuevo, pero me aseguraré de que sea fatal». Joanna se quedó congelada. Cada palabra pronunciada por Marcos resonaba en su mente, corroyendo cualquier rastro de duda que aún pudiera tener. La confirmación estaba ahí, delante de sus ojos. Ya no había lugar para suposiciones. Estaba planeando otro accidente, tramando eliminarlas de nuevo. El descubrimiento aplastaba a Joanna por dentro. El hombre que pensaba conocer, que había acogido en su vida y en quien confiaba con lo que tenía de más valioso, no era quien decía ser. El motivo ahora quedaba claro. No era amor. Nunca lo había sido. Marcos no quería una familia, quería el dinero, los bienes, todo lo que Joanna había construido a lo largo de los años. Se había acercado a ellas con una fachada de afecto y cuidado, pero todo formaba parte de un plan más grande, una trama para quedarse con lo que le pertenecía a Joanna, sin importar el costo. Y para él, el costo serían sus vidas. Las manos de Joanna temblaban. El aire parecía escaso, como si el entorno a su alrededor se estuviera cerrando. Nunca se había sentido tan vulnerable, tan traicionada. Todas las memorias de los momentos compartidos, de los gestos cariñosos, de las palabras de consuelo tras el accidente, ahora parecían vacías, meras actuaciones de un hombre que esperaba el momento adecuado para actuar. Pero más que nada, Joanna sintió la urgencia de proteger a su hija. Manuela seguía viva por un milagro, y ahora, más que nunca, Joanna sabía que debía actuar rápido para asegurarse de que siguieran así. Después de semanas en el hospital, llegó el día en que dieron de alta a Manuela, trayendo una mezcla de alivio y aprensión para Joanna. La pequeña aún estaba físicamente frágil, con algunos vendajes y cicatrices que marcaban su cuerpo, pero la alegría de finalmente regresar a casa era visible en su rostro. Para Joanna, sin embargo, el regreso era más complejo. Mientras ayudaba a Manuela a subir al coche, no podía evitar sentir una tensión constante, como si el mundo a su alrededor estuviera lleno de peligros invisibles. La casa que antes representaba seguridad, ahora parecía envuelta en una sombra. Sabía que debía hacer todo lo posible para que Manuela se sintiera segura y protegida de nuevo, pero la silenciosa presencia de Marcos en sus vidas era una amenaza que aún no sabía cómo eliminar por completo. La convivencia con Marcos se convirtió en una prueba constante de nervios para Joanna. Había hablado con su hija, explicándole con cuidado lo que sabían y pidiéndole que, por más difícil que fuera, fingiera naturalidad ante su padrastro. La pequeña, todavía asustada por todo lo que había descubierto, intentaba ser fuerte, pero Joanna sabía que la tensión siempre estaba presente en sus miradas y gestos contenidos. Fingir que nada había cambiado, sabiendo el peligro que corrían, era agotador para ambas, pero esencial para garantizar que Marcos no sospechara nada. Cada comida juntos, cada sonrisa forzada, hacía que Joanna sintiera el peso de la mentira que necesitaban mantener hasta el momento adecuado para actuar.
El miedo y la ira chocaban violentamente dentro de Joanna, como dos fuerzas opuestas que la mantenían en un estado de alerta extremo. Su mente estaba al borde del colapso, pero sabía que no podía permitirse perder el control. Necesitaba actuar, y rápido. El peligro era real, y la amenaza que se cernía sobre su vida y la de Manuela ahora parecía más cercana, más tangible, después de haber escuchado el plan de Marcos con sus propios oídos. La imagen de él tramando su muerte con frialdad y precisión la consumía por dentro. Pero, por más que la ira quisiera apoderarse de ella, Joanna sabía que cualquier movimiento impulsivo podría ser catastrófico. Si confrontaba a Marcos sin pruebas concretas y sin la protección necesaria, pondría su vida y la de su hija en un riesgo aún mayor. Su prioridad era clara: proteger a Manuela. Debía asegurarse de que nada le sucediera a su hija. Cada segundo contaba, y no podía fallar. Sabía que Marcos no sospechaba que sus intenciones habían sido descubiertas, y esa sería su ventaja. Lo que tenía en sus manos, las grabaciones de las conversaciones de él, eran pruebas irrefutables. Pero eso aún no era suficiente. Necesitaba entregarlas a las autoridades y asegurarse de que lo atraparan con las manos en la masa. Sin dudarlo, Joanna tomó el teléfono y llamó a la policía. La llamada fue rápida y directa. Explicó la situación en términos claros, entregando las grabaciones que había hecho como evidencia, mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Era como si en cualquier momento Marcos pudiera entrar en la habitación y descubrir lo que estaba haciendo. La tensión la hacía sudar frío. Sin embargo, mantuvo la voz firme, sabiendo que su vida y la de su hija dependían de ello. Las autoridades, después de escuchar las pruebas que había reunido, de inmediato planearon lo que sería la detención de Marcos en flagrancia. El plan que la policía sugirió era simple, pero requería precaución y precisión. Joanna y Manuela saldrían de la casa ese mismo día con el pretexto de que necesitaban ir al hospital para un chequeo de rutina de Manuela. No irían lejos. Permanecerían en las cercanías mientras la policía esperaba el momento adecuado para entrar en la casa y arrestar a Marcos. Las grabaciones ya habían sido suficientes para iniciar el proceso, pero la flagrancia garantizaría que no pudiera escapar de la justicia. A partir de ese momento, Joanna comenzó a ejecutar el plan con la mayor naturalidad posible. Sabía que Marcos la observaba, por lo que cada movimiento debía parecer espontáneo, cotidiano, como si nada estuviera mal. Su mente trabajaba sin cesar para mantener la calma, aunque la sensación de urgencia creciera cada vez más dentro de ella. Mientras se preparaban para salir, Marcos, desde el sofá, la observaba sin ninguna sospecha aparente. Estaba relajado, con una taza de café en la mano, mirándola como siempre hacía cuando ella se movía por la casa. Esa escena, de alguna manera, parecía un reflejo de la vida tranquila y equilibrada que supuestamente llevaban. Pero ahora, todo lo que Joanna veía era la fachada de un hombre cruel que ocultaba intenciones asesinas tras gestos de aparente cariño. «Necesito llevar a Manuela al hospital», dijo con voz tranquila y controlada, ocultando la tensión que la consumía por dentro. Tenía que parecer algo natural, como una simple consulta de rutina, algo que ya habían hecho varias veces antes. ¿Puedes quedarte en casa un tiempo? No creo que tardemos mucho, completó, mientras se colocaba la bolsa al hombro y ajustaba su chaqueta, dando una última mirada a Marcos. Él asintió sin dudar, con una leve sonrisa en los labios. «Claro, sin problema». «Me quedaré aquí», respondió, deseándoles un buen viaje con una naturalidad que hizo que a Joanna se le erizara la piel. Joanna salió de la casa con Manuela, tratando de mantener una postura serena, aunque por dentro sentía que en cualquier momento podría desmoronarse. El plan estaba en marcha, pero hasta que la policía arrestara a Marcos, sabía que no podía bajar la guardia. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La seguridad de su hija, su futuro, todo dependía de ese momento. Ya en el coche, Joanna condujo con extrema precaución ese día, su corazón latiendo acelerado con cada kilómetro recorrido. No sabía si el coche había sido alterado de nuevo, y el miedo a que algo estuviera mal la paralizaba. Cuando llegó a un lugar seguro, lo suficientemente lejos de Marcos, estacionó y rápidamente llamó a la policía, que pronto llegó al lugar.
El coche fue remolcado y enviado para ser examinado. Mientras esperaban ansiosas los resultados, Joana y Manuela sintieron como la tensión aumentaba. Horas después, la policía regresó con la confirmación que temían: el sistema de frenos había sido manipulado. Los frenos habían sido alterados para fallar en cuanto el coche alcanzara una alta velocidad, lo que seguramente habría resultado en un accidente fatal. Con esa prueba en mano, la policía tenía lo que necesitaba para arrestar a Marcos en flagrancia, finalmente poniendo fin a la amenaza que las acechaba. Minutos después, el teléfono de Joana sonó. El oficial con el que había hablado confirmó que el equipo estaba a punto de entrar en la casa. Joana apretó la mano de Manuela con fuerza, tratando de contener la ansiedad. No había vuelta atrás. Marcos, el hombre en quien había confiado su vida y la de su hija, estaba a punto de ser arrestado. La sensación de alivio se mezclaba con la tristeza y el choque de la traición. Joana sabía que en breve su vida cambiaría para siempre. A partir de ese momento, ella y Manuela estarían finalmente libres de la pesadilla. Cuando la policía llegó a la casa de Marcos, él estaba sentado en la sala, relajado, inmerso en una falsa sensación de victoria. Su mente estaba tranquila, confiada en que el plan que había elaborado con tanto cuidado ya había surtido efecto. Imaginaba que, en ese momento, Joana y Manuela estarían muertas, víctimas de otro accidente que él había planeado meticulosamente para que pareciera fatal. Para él, la vida estaba a punto de cambiar: el dinero, los bienes, toda la herencia de Joana sería suya. Lo que no esperaba era el desenlace que lo aguardaba ese día. Cuando escuchó el timbre de la puerta, Marcos se levantó con una leve sonrisa en el rostro, ya imaginando que sería alguien de la policía o del hospital trayendo la trágica noticia que él esperaba con frialdad. Caminó hacia la puerta despreocupado y la abrió sin vacilar. Sin embargo, en lugar de ser recibido con la noticia devastadora sobre la muerte de su esposa e hijastra, lo que Marcos encontró fue un equipo de policías de pie, listos para arrestarlo. La sonrisa en el rostro de Marcos desapareció de inmediato. Sus ojos, que antes mostraban seguridad, ahora revelaban una creciente confusión. El líder del equipo, un oficial alto y serio, dio un paso al frente y, con una expresión impasible, anunció: Marcos Almeida está arrestado por planear un asesinato y manipular un vehículo. Marcos dio un paso atrás, su rostro palideciendo, mientras las palabras penetraban en su mente. Su primer impulso fue de total incredulidad. ¿Qué? Esto es un error. Protestó, con la voz alzándose. No saben de lo que están hablando. Levantó las manos, gesticulando de manera desesperada, tratando de alejar lo que parecía una realidad imposible. Como lo descubrieron, pensó con pánico. El oficial no se inmutó. Con un movimiento calmado y mecánico, sacó unas esposas de su cinturón y caminó hacia Marcos, quien en ese momento comenzó a dar pasos nerviosos hacia atrás, intentando ganar tiempo, como si pudiera escapar de esa situación con palabras. Es un error. Insistió ahora con la voz temblorosa. Yo jamás haría algo así. Sus manos temblaban, pero ya no había manera de evitar lo inevitable. Tenemos pruebas, señor Almeida, dijo el oficial con frialdad, sin dejar espacio para que Marcos continuara defendiéndose. Grabaciones de sus conversaciones y un peritaje que confirma la manipulación en el vehículo de su esposa. No hay error. La mención de las grabaciones fue como un golpe en el estómago para Marcos. Dejó de moverse y, por un momento, se quedó estático, con los ojos muy abiertos. ¿Grabaciones? Tenían grabaciones. ¿Cómo era posible? En su mente, los planes habían sido elaborados cuidadosamente, sin margen de error. Había tomado todas las precauciones, o al menos eso creía. Marcos intentó argumentar una última vez, con su voz ahora más débil, casi un susurro. Ustedes están cometiendo un error, no hay pruebas. Pero los policías ya se acercaban. El sonido de las esposas cerrándose en sus muñecas fue como un eco final de todo lo que había perdido. Mientras sentía el frío metal apretar sus muñecas, Marcos empezó a darse cuenta de que ya no había salida. El plan había fallado. Peor aún, ahora estaba completamente expuesto. Mientras lo escoltaban hasta el coche patrulla,
la mente de Marcos trabajaba frenéticamente. Trataba de encontrar una explicación, una forma de justificar lo que había sucedido. Intentaba convencerse de que todo era un error y que de alguna manera lograría librarse de esas acusaciones. Sin embargo, con cada paso que daba, la realidad lo golpeaba con más fuerza. Joana y Manuela no estaban muertas. Habían escapado. Todo lo que había planeado cuidadosamente durante semanas, toda la frialdad con la que había ejecutado sus intenciones, había sido en vano. Mientras lo colocaban en el asiento trasero de la patrulla, Marcos tuvo una última visión de la calle. Estaba desierta, silenciosa. No había gritos de desesperación ni sirenas anunciando tragedias a lo lejos. Sabía entonces que Joana y Manuela estaban a salvo. El hecho de que no hubiera logrado lo que quería, que sus intentos de matarlas hubieran fallado, fue el golpe final a su orgullo. Mientras el coche policial comenzaba a moverse, Marcos fijó la mirada en la ventana, su cuerpo tenso por la rabia y el fracaso. Hasta el último instante, había creído que engañaría a todos, que su plan era infalible. Pero la verdad era otra. Había sido atrapado, derrotado por la mujer que subestimó y por la niña que nunca consideró una amenaza. El silencio dentro del coche policial era cortante. Cada movimiento del vehículo lo alejaba más de su vida anterior, de su libertad y de cualquier esperanza que todavía albergara. El futuro que había intentado construir a base de mentiras y violencia se desmoronaba. Lo que quedaba ahora era el vacío y la certeza de que pagaría por lo que había hecho. En el fondo, incluso con su orgullo herido y la frustración apoderándose de su mente, Marcos sabía que había perdido. No había justificaciones que lo salvaran ahora. El hombre que siempre había planificado meticulosamente su vida, que creía controlar todo a su alrededor, estaba siendo llevado a prisión, derrotado por sus propias acciones. Joana estaba decidida a empezar una nueva vida junto a Manuela. Ahora que Marcos estaba en prisión, ya no podría hacerles más daño, pero algo dentro de ella seguía buscando entender las verdaderas razones detrás de las monstruosas acciones de Marcos. Aunque la avaricia parecía ser la causa obvia, sentía que había algo más profundo. Sus noches estaban llenas de preguntas, intentando desentrañar cómo había terminado involucrada con alguien capaz de tal crueldad. Un día, mientras reorganizaba antiguos documentos financieros y revisaba papeles del pasado, Joana hizo un descubrimiento que le dio una nueva y aterradora perspectiva sobre todo lo que había ocurrido. En una carpeta oculta en el fondo de un armario de la oficina, encontró documentos que relacionaban a Marcos con una empresa que había quebrado años atrás, antes de que ellos se conocieran. Al leer más a fondo, su corazón se aceleró al reconocer un nombre que la dejó paralizada, el de su propio padre. La empresa en la que Marcos había trabajado como gestor había quebrado de manera catastrófica, y su padre, uno de los inversores, también había tenido una parte de responsabilidad en esa quiebra. La lectura de los documentos revelaba que, aunque su padre no era el único culpable, había tomado decisiones arriesgadas de inversión y había influido en algunos de los gestores para que siguieran un camino que, al final, llevó a la empresa a la ruina. Marcos, como gestor de la empresa, lo había perdido todo, mientras que el padre de Joana logró recuperarse tras el colapso. Esta revelación la dejó atónita. Lo que inicialmente parecía ser solo una trama por dinero, ahora se revelaba como una búsqueda de venganza profundamente arraigada. Marcos culpaba a su padre por la quiebra de la empresa y por las pérdidas que sufrió en ese entonces. Había cargado con ese resentimiento durante años, y, cuando supo de la muerte del padre de Joana y de su reciente viudez, vio la oportunidad perfecta para vengarse. Planeó acercarse a Joana, fríamente calculando cómo entrar en su vida para destruir no solo su fortuna, sino también a la familia que su padre había dejado atrás. Marcos se había acercado a ella con la clara intención de vengarse desde el principio. El matrimonio, las promesas de cuidado y afecto, todo era parte de un plan para vengarse del hombre que creía que había arruinado su vida financiera. Para él, Joana y Manuela eran el símbolo de la injusticia que cargaba desde la caída de la empresa. Con esta nueva revelación, Joana sintió una mezcla de rabia y tristeza. Marcos no solo la había engañado, sino que también había manipulado su sufrimiento, convirtiendo su vulnerabilidad en un arma para su venganza personal. Todo lo que ella pensaba que era verdadero,
el amor que él le profesaba, el cuidado que le demostraba, no era más que una fachada cuidadosamente construida. Él la había usado como un peón en un juego de represalias contra un hombre que ya ni siquiera estaba vivo. A medida que la investigación policial avanzaba, Joanna descubrió aún más. La policía había logrado capturar al cómplice de Marcos, un antiguo colega de negocios que lo había ayudado a manipular los frenos del coche de Joanna. Juntos, habían planeado el accidente de manera fría y calculada, con la certeza de que todo parecería una tragedia casual. Las pruebas encontradas y los testimonios del cómplice dejaron claro que Marcos no solo quería el dinero, sino que también deseaba hacerla pagar emocionalmente por lo que consideraba una deuda antigua. Estaba dispuesto a destruir la vida de Joanna y su hija de la manera más brutal posible para sentirse vengado. Joanna sintió el peso de la traición de una manera aún más devastadora. No era solo la codicia lo que lo motivaba, sino un odio visceral, alimentado por años de resentimiento. Saber que ella y su hija habían sido el blanco de tal crueldad, y que el dolor que Marcos infligió tenía sus raíces en eventos de los que ni siquiera tenía conocimiento, la hizo cuestionar toda su vida con él. Cada gesto, cada palabra, cada momento que compartieron ahora parecía distorsionado por la oscura verdad que había descubierto. Respirando profundamente, Joanna cerró la carpeta y se sentó, con las manos temblorosas. El descubrimiento le trajo una nueva claridad. Aunque el miedo y el trauma seguían presentes, ahora entendía la profundidad del peligro del que había escapado. Marcos no era solo avaricioso, estaba impulsado por un deseo de venganza que lo había cegado, un odio profundo que lo convirtió en un hombre peligroso. Saber que él estaba en prisión le traía algo de alivio, pero la revelación también le hizo darse cuenta de lo importante que era proteger a Manuela de cualquier sombra que el pasado aún pudiera arrojar sobre sus vidas. Ahora, con toda la verdad expuesta, Joanna sabía que el verdadero comienzo estaba solo empezando. El trauma dejado por Marcos sería difícil de borrar, pero con esta nueva perspectiva, estaba más segura que nunca de que la vida que reconstruiría con Manuela estaría basada en el amor genuino, en la verdad, y en la fuerza del vínculo inquebrantable entre madre e hija. Con el paso del tiempo, Joanna y Manuela finalmente comenzaron a recuperarse del trauma que Marcos había dejado en sus vidas. Ahora libres de su sombra, siguieron adelante con sus vidas sin mirar atrás, reconstruyendo su mundo con amor, fuerza y la certeza de que lo peor había quedado atrás. Y así termina la historia de Joanna y Manuela, quienes juntas superaron todos los desafíos que la vida les puso en el camino. ¿Y tú, qué te pareció el video? Si te gustó, deja tu like y comparte tu opinión en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Hasta la próxima.